lo prometido es deuda. Os dije que os iba a grabar un vídeo explicando los problemas que os propuse para casa. El primero es el 117, estaríamos en la página 136. Dice que dos poblaciones A y B están situadas en una carretera que va de norte a sur. Vale, la carretera que va de norte a sur sería esta que tenéis aquí, con las poblaciones A y B al norte, B al sur. Otra población C, que está a 10 kilómetros en línea recta de la carretera anterior, esta es la población C, esta que marco aquí abajo, que esté a 10 kilómetros en línea recta quiere decir que esta distancia de aquí sería de 10 kilómetros. Se encuentra 20 grados al suroeste de A, como es al suroeste está para abajo y a la izquierda, es decir que este ángulo de aquí serían 20 grados y 30 grados al suroeste de B, lo cual quiere decir que este ángulo que tengo aquí sería de 30 grados. Y nos pregunta la distancia que separa A y B, es decir, esta de aquí. Voy a llamarle X a esta distancia. Bueno, este es un dibujo que ya hemos visto en otros ejercicios. Creo recordar que pues en el ejercicio 114, por ejemplo, y es un ejercicio en el que se trazan dos triángulos rectángulos con el objetivo de calcular la altura. En este caso sería este valor X. En el caso que nos ocupa, pues es esta distancia de aquí, esta otra. Y para ello se traza la estrategia de la doble tangente, ¿vale? A esto de aquí le voy a llamar I, a la distancia de B a la perpendicular trazada desde el punto C. Y entonces tendríamos que la tangente de 30 grados sería cateto opuesto que mide 10 entre cateto contiguo que mide I, y que la tangente de 20 grados sería cateto opuesto que mide 10 entre el cateto contiguo que para ese triángulo mide X más Y. ¿Vale? Bueno, pues a partir de aquí y por la tangente de 30 grados sería igual a 10, es decir que la Y sería igual a 10 dividido entre la tangente de 30 grados. Si me voy a la ecuación de abajo, me queda que la tangente de 20 grados que multiplica a X más Y sería igual a 10. Y si yo sustituyo el valor Y por lo que tengo aquí despejado, resulta que la tangente de 20 grados que multiplica a X más 10 partido por la tangente de 30 grados es igual a 10. Deshago paréntesis. Entonces la tangente de 20 grados multiplicado por X más 10 por la tangente de 20 grados entre la tangente de 30 grados tiene que ser igual a 10. Esto que tenemos aquí pasaría para la derecha restando. Entonces, la tangente de 20 grados por X sería igual a 10 menos 10 por tangente de 20 grados
entre la tangente de 30 grados y la tangente de 20 grados paso para este lado dividiendo, por lo tanto x será 1 partido por la tangente de 20 grados, que multiplica a 10 menos 10 por tangente de 20 grados entre tangente de 30 grados, y esto pues hay que hacerlo con calculadora. Y ahora os digo lo que da. Cuando coja la calculadora y haga esta cuenta. Entonces, 1 partido por la tangente de 20 grados multiplicado por, abro paréntesis, 10 menos 10 por tangente de 20 grados entre tangente de 30 grados, y cierro paréntesis, y quedan 10,15 kilómetros, que sería la distancia que hay entre los dos pueblos A y B. Bien, dice el ejercicio 121 que el piloto de un avión observa una torre de alta tensión. Esta de aquí sería la torre de alta tensión, esta que estoy redondeando aquí, con un ángulo de 30 grados, es decir, que este ángulo de depresión de aquí, ángulo hacia abajo, serían 30 grados. 18 segundos más tarde, sería pues el tiempo que le lleva recorrer esta distancia. El ángulo obtenido sobre el mismo punto es de 55 grados, que sería este ángulo de aquí. 55. Si vuela horizontalmente y a una velocidad de 400 millas por hora, tengo que hallar la altitud del vuelo. Bueno, entonces lo primero que tengo que hacer es calcular esta distancia. La distancia que hay entre A y B. Y la distancia se calcula teniendo en cuenta que velocidad es igual a espacio partido de tiempo, es decir, que el espacio sería la velocidad multiplicada por el tiempo. Tendremos que trabajar en segundos y tendremos que trabajar en kilómetros o en metros, y no en millas como nos dice el ejercicio. Entonces habrá que pasar de millas a kilómetros. Tened en cuenta que una milla es aproximadamente 1,609 kilómetros. Entonces, la velocidad de 400 millas por hora serían 400 por 1,609 kilómetros por hora, que son 643,6. Y esto lo pasamos a metros por segundo. De kilómetros a metros se pasa multiplicando por 1000, y de horas a segundos por 3600. Y esto acaba dando 178,78, y serían en metros por segundo. Bueno, como la distancia entre A y B, esta distancia que tenemos aquí, la distancia entre A y B es la que recorre durante 18 segundos el avión, pues entonces la distancia entre A y B serían los 178,78 metros por segundo multiplicados por 18 segundos. Bueno, esto utilizando todos los decimales me acaba dando
3.218 metros. Entonces tengo ya esta diferencia, esta distancia, 3.218. A la altura le voy a llamar X, a esta distancia le voy a llamar Y y vuelvo a tener un dibujo exactamente igual que el ejercicio anterior. Por lo tanto, vamos a trabajar con dos tangentes de nuevo. Por un lado, la tangente de 30 grados, que sería cateto opuesto, que vale X, entre cateto contiguo, que vale 3.218 más Y. Y por otro lado, la tangente de 55 grados, que sería cateto opuesto, que mide X también, entre cateto contiguo, que para este triángulo de aquí mide Y. Bueno, lo que voy a hacer a partir de aquí es despejar la X en las dos ecuaciones, que sería por aquí tangente de 30 grados multiplicado por 3.218 más Y. Y por aquí X sería la tangente de 55 grados multiplicado por Y. Y resuelvo por igualación. Es decir, que la tangente de 30 grados multiplicado por 3.218 más Y tiene que ser igual a la tangente de 55 grados por Y. De aquí voy a despejar la Y. Primero deshago el paréntesis. Así que me queda 3.218 tangente de 30 más Y por la tangente de 30 igual a Y por la tangente de 55. La Y por la tangente de 30 la paso a la derecha restando, así que 3.218 por la tangente de 30 sería igual a Y, que multiplica a la tangente de 55 menos la tangente de 30, y por lo tanto Y valdrá 3.218 por tangente de 30 entre la tangente de 55 grados menos la tangente de 30 grados. Bueno, pues si hacemos esta cuenta, a mí me salen 2.183,73 metros. Y la X la podéis calcular, por ejemplo, aquí también la podéis calcular arriba, da lo mismo, ¿vale? Así que si nos vamos aquí abajo, la X sería la tangente de 55 grados multiplicado por 2.183,73 y acaba dando 3.118,69 metros de altitud. El ejercicio 122 vuelve a ser el mismo ejercicio de antes. Dice que en una de las orillas del río se encuentra un árbol. ¿Vale? Este de aquí sería el árbol. Esta es la orilla del río donde está el árbol y esta es la orilla del río donde estamos situados nosotros. Cambio de clase. La altura del árbol es esto que he llamado Y por aquí, ¿vale? Desde este punto de aquí vemos el árbol con la altura del árbol con un ángulo de 45 grados. Nos alejamos 10 metros, es decir, caminamos 10 metros en sentido contrario. Y al alejarnos 10 metros vemos el árbol con un ángulo de 30 grados.
Por lo tanto, vuelve a ser un ejercicio en el que podemos aplicar la estrategia de la doble tangente. Entonces tendríamos que la tangente de 45 grados es igual a cateto opuesto y partido de cateto contiguo x, y que la tangente de 30 grados sería cateto opuesto y entre cateto contiguo, que es 10 más x. Bueno, nunca le doy valor a la tangente de los ángulos, aunque podría, pero es que en este caso me va a simplificar mucho las cosas, ¿no? Porque sabiendo que la tangente de 45 grados vale 1, de aquí saco automáticamente que y es igual a x. Es decir, que la altura del río, del árbol, la altura del árbol y el ancho del río van a ser iguales. Bueno, sustituyo aquí. Y como la tangente de 30 grados es la raíz de 3 partido por 3, y esto será igual a x partido de 10 más x, pues tendríamos que la raíz de 3 partido de 3 multiplicado por 10 más x sería igual a x, que 10 raíz de 3 partido de 3 más la raíz de 3 partido de 3 por x es igual a x, o sea que 10 raíz de 3 partido de 3 es igual a x, que multiplica a 1 menos la raíz de 3 partido de 3, y de donde x vale 10 raíz de 3 partido de 3 entre 1 menos raíz de 3 partido de 3. Cogemos la calculadora y hacemos cuentas. Pues 13,66 metros. Y dice el ejercicio 123 que un padre mide 2 metros, menudo padre, y su hija mide 1 metro, justo la mitad. Observan un árbol con un ángulo de inclinación de 40 grados el padre, es decir, este de aquí, y de 50 grados la hija, es decir, este de aquí. Y pregunta qué distancia, que sería esta distancia de aquí, a la que yo he llamado Y, están del árbol y cuál es la altura del árbol. La altura del árbol sería esta distancia de aquí más los 2 metros que mide hasta el suelo. Pero bueno, con esto vamos a tener que hacer bastantes más cosas. Primero, de nuevo tengo dos triángulos rectángulos. Para el primero, que sería la perspectiva del padre, pues tendríamos que la tangente de 40 grados es igual a cateto opuesto x entre cateto contiguo y. Y con la perspectiva de la hija tendríamos que la tangente de 50 grados es igual al cateto contiguo, que en este caso vale x más 1, porque incluiría la perspectiva de la hija, que es todo esto de aquí.
es decir, x más 1 metro, que es lo que hay desde la hija hasta la perspectiva del padre, entre el cateto contiguo, que es la distancia y. Bueno, pues a partir de aquí la x sería y por la tangente de 50, y a partir de aquí x más 1 sería por la tangente de 40. X más 1 sería y por la tangente de 50, es decir, que x sería y por la tangente de 50 menos 1. Igualamos las x, es decir, que y por la tangente de 40 grados sería y por la tangente de 50 grados menos 1. Es decir, que y que multiplica a la tangente de 40 grados menos la tangente de 50 grados es igual a menos 1, por lo tanto la y es igual a menos 1 entre tangente de 40 grados menos tangente de 50 grados. Y esto vale 2,38. No, 2,38 no. A ver. 2,83, 84. Bueno, y por ejemplo, a partir de aquí, teniendo en cuenta que x es igual a y por la tangente de 40 grados, pues puedo calcular el valor de x, que sería 2,84 por la tangente de 40 grados y da 2,38. Pero lo que me da 2,38 es esto de aquí. El árbol medirá los 2,38, que es la altura desde la perspectiva del padre, más los 2 metros que tengo hacia abajo. Así que 2,38 más 2 son 4,38 metros.